Bueno, como bien platicábamos, ¿verdad? Ya en materia del curso, se recuerdan ustedes pues que ya el sábado pasado pues iniciamos a aprender, ¿verdad? Sobre algunos términos de la economía. Y a ver, ¿alguien se recuerda qué hablamos de la economía el sábado anterior, compañeros? Que me puedan compartir para retroalimentar nuevamente. ¿Les escucho o les pregunto a uno? Buenos días. Hola, buenos días. Yo recuerdo que hablamos sobre el principio de la racionalidad económica, Ujú. que después de utilizar eficientemente y eficazmente todos los recursos. También hablamos si el gobierno está utilizando eficientemente los recursos. Hablamos de quién ponía los precios en el mercado, cosa que hace el Estado. Ujú. Así es, correcto. Gracias, Bárbara. ¿Alguien más que me ayude? ¿Alguien levantó la mano por ahí, creo yo? Sí, Olga. Olga Yolanda, creo que levantó la mano. ¿La escucho? Olga Yolanda, ¿la escucho? Ajá, buenos días, licenciada. Sí, buenos días, bienvenida. Gracias. También hablamos de las generalidades de las ciencias económicas. Ujú. ¿Y qué decían las generalidades? Cuénteme. ¿Qué entiende uno sobre la economía, los seres de la sociedad, Ujú. la ley de los ¿Y qué reglamentos? Gracias. ¿Y qué entendió usted por economía, Olga? Eh, hablamos de cómo el Estado pone el sueldo. Eso sí no lo sabía, pero Por eso el programa estaba vaya, diciendo pero ahora yo le pregunto, ¿qué entendió por economía? que es la base principal que prácticamente nos mueve a nosotros los seres humanos. Mm. ¿Alguien Ajá. más? Muchas gracias, Olga, muy amable. ¿Alguien más que me ayude o les pregunto? Buenos días, licenciada. Buenos días, bienvenido. Yo entendí por economía que es la base fundamental para mantener a una nación. Ujú. Primero hablamos que era una ciencia, ¿verdad, muchachos? Que está al servicio del hombre y para el hombre. Y que básicamente recuérdense ustedes que al final de cuentas es la que nos ayuda a satisfacer las necesidades, ¿verdad? Tanto de una ciudad, de una nación, de la sociedad en sí, ¿verdad? Y de cada uno de nosotros a través de las familias, de las empresas, ¿verdad? Y que puede ser estudiado a nivel nacional como también a nivel internacional, ¿verdad? Y cuando hablamos a nivel nacional, pues estamos hablando de microeconomía y cuando hablamos a nivel internacional, hablamos de macroeconomía, ¿verdad? También hablamos que que en la economía, pues existe el recurso más escaso, ¿verdad? Y que es por el cual se obtiene por medio del trabajo, que es el dinero. Asimismo, pues también recuérdense ustedes que hablamos de recursos prácticamente, ¿verdad? Y que es con lo que cuenta una sociedad para satisfacer en sí sus necesidades, ¿verdad? Entonces, a raíz de ello, pues viene el desarrollo, ¿verdad? De los temas en sí, de lo que es economía y ahora pues nos vamos a basar básicamente en la economía como una ciencia social que está al servicio del hombre y mejorar su medio de vida, ¿verdad, muchachos? Porque recuérdense ustedes que al final de cuentas, el mejorar su medio de vida es generar más ingresos y generar más ingresos a través de un trabajo o una tarea determinada que cada uno realiza para obtener ese tipo de ingreso tan escaso, ¿verdad? Asimismo, también vamos a hablar sobre la parte, sobre el objetivo y lo subjetivo de la economía. Y esto cuando lo hablamos, esto prácticamente se engloba en dos tipos de corriente. Y una la corriente objetiva y la otra la corriente subjetiva.
No sé si ya adquirieron su libro y se pudieron dar cuenta que habla mucho de los padres de la economía, ¿verdad? Y entre ellos está Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Pues ellos fueron prácticamente los que desarrollaron la corriente objetiva y distinguieron en su momento pues algunos fenómenos económicos como ajenos a los actos individuales de los cuales se derivan, ¿verdad? Y los consideraron como una realidad exterior. Pero en este sentido, un bien es muy valioso cuando es capaz de producir un resultado muy objetivo y al final pues externo, ¿verdad? E individual al sujeto. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la corriente objetiva ellos lo ven, ¿verdad? En un sentido que al bien le dan un valor, pero así bien alto, ¿verdad? Pero también cuando es capaz de producir un resultado. Porque en sí, si ustedes ven el lapicero en sí, solito, sin manipular, sin externar una actividad, ellos no le dan un sentido. Pero si ustedes el lapicero en su momento lo utilizaron para escribir y que les sirvió, les sirvió, les sirvió y les sirvió hasta finalizar la tarea, obviamente ellos lo ven como un bien que ha producido un resultado, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que ellos le llaman corriente objetiva. Pero también, en este sentido, tenemos, cuando hablamos de la corriente objetiva, es aquella que acepta que todos los bienes y especialmente los económicos, que ya son satisfactores, que por su naturaleza es útil, ¿verdad? Es escaso y por lo tanto requiere un esfuerzo para obtenerlo, estos mismos poseen dos tipos de valor, el valor de uso y el valor de cambio. Pues presenta interés para la economía el valor de cambio. ¿Por qué creen ustedes que un bien es más preciado por el valor de cambio, compañeros? ¿Los escucho? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Por qué creen ustedes que un bien en la economía es más preciado por el valor de cambio? ¿Ya leyeron la diapositiva? Por el poder que representa intercambiarse unos por otros. Exactamente, por el poder que representa intercambiarse unos por otros. Pero ahora en nuestra economía actual, el intercambiar un lapicero en un negocio, ¿por qué no lo intercambia un negocio? Por ejemplo, una librería. ¿Por qué intercambiamos ahora los bienes y los servicios? ¿Por dinero? Exactamente. Por dinero. Así es, compañeras, muchas gracias. Ahora, entonces, si ustedes ya saben ese punto, ¿cuál es su percepción ahora? ¿Por qué es tan valioso el valor de cambio en la economía? A ver, ayúdeme, Tania Marroquín. Para poder como generar ingresos económicos. O sea, dinero. Gracias. Gracias. Karen Cifuentes. ¿Por qué cree usted entonces que es importante el valor de cambio en la economía? Porque muchas veces las cosas no dejan de tener un valor. Por ejemplo, yo quiero comprar un carro, pero puedo adquirir el carro de mis sueños dando uno que yo ya tengo, ¿verdad? Entonces es como las cosas no dejan de tener un valor. Y entonces, digamos, si yo adquiero uno más caro al que yo tengo, también puedo dar el que tengo
y obviamente efectivo, ¿verdad? Bueno, yo así lo asimilo. Gracias. Por favor, ahí se recuerdan que una de las condiciones son las cámaras abiertas. Y cuando yo les, si quieren intervenir, sí les voy a agradecer que por favor activen sus cámaras tal y como fueron las instrucciones de la coordinación, ¿verdad? Para que pues en algún momento, como se está grabando la cámara, pues ahí aparezcan ustedes, ¿verdad? Dando su opinión. Muchas gracias. Pues con lo que hablaba Karen, recuérdense que básicamente cuando hablamos de un valor de cambio, era lo que prácticamente nos mencionaba el compañero, ¿verdad? Y tal como lo decía la diapositiva, que básicamente por el poder que representa el intercambiarse unos por otros, pero en la sociedad el valor de intercambio siempre, siempre va a ser el dinero. Recuérdense que al momento de cambiar un carro por otro, es llegar a un convenio, ¿verdad? Entonces, ese ya no hay valor de cambio, porque básicamente el valor de cambio está representado por el dinero y eso es lo que marca la corriente objetiva. Ahora, cuando yo les hablaba del uso del lapicero, ¿qué valor será? ¿Será valor de uso o valor de cambio cuando ustedes están utilizando algún bien o un servicio, compañeros? Ahora yo pregunto, ¿me ayuda? Les voy a decir quién. María de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿está por ahí? Perdón, licenciada, estoy teniendo un poco de problemas con mi internet, viera. Ah, de verdad. Sí, no sé si me podría repetir, disculpe. Por favor, es la pregunta que yo les hacía hace un momento y sí les voy a rogar que por favor estén atentos, ¿verdad? Porque esta es parte del desarrollo de ustedes. Cuando hablábamos del ejemplo del lapicero, ¿qué tipo de valor de uso le da? ¿Será valor de uso o valor de cambio? ¿Sería valor de uso? ¿Por qué es un valor de uso, María de los Ángeles? Porque yo pienso que en el valor de uso es como que esperan algo más como que va a ser útil este objeto. Muy bien, pero en un momento determinado, ¿verdad, María de los Ángeles? Porque recuérdense cuando que... la Exacto, porque recuérdense ustedes que entonces en el momento en que ustedes podemos tener el lapicero, pero ese lapicero no lo vamos a cargar día y noche y lo vamos a utilizar día y noche, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se le da el valor cuando realmente el objeto sirve, ¿verdad? Entonces, por eso es valor de uso. Y cuando hablamos del valor de cambio, pues no es nada más el poder que representa el valor, ¿verdad? En el momento en que vamos a adquirir un producto, un bien o un servicio. ¿Me explico, compañeros, con relación a este tema? Sí, licenciada. Bueno, Sí, bien, licenciada. gracias. Ahora hablemos de la corriente subjetiva, porque recuérdense que hablamos de dos tipos de corriente. La corriente objetiva y la corriente subjetiva. Cuando hablamos de la corriente subjetiva, pues aquí los padres de la economía que se guiaron por lo subjetivo, vieron que las cosas adquieren valor para el sujeto que las aprecia en la medida que éstas poseen una utilidad. Es decir, son útiles para satisfacer las necesidades del mismo e incluso las aprecia más cuando se hace más urgente para él satisfacer una necesidad. Sin embargo, el valor depende de la intensidad de las necesidades. Si la necesidad es muy intensa, mayor será el valor asignado al sujeto o al bien. Está en función de su utilidad y su escasez. Por ejemplo, el aire, los materiales preciosos. Pero ahora yo les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que en este momento pues se presentara, Dios no lo quiera, la necesidad de acudir a un centro hospitalario.
pero ustedes van al hospital general. Entonces están horas, horas, horas y horas y no lo saben. Pero entonces ustedes, teniendo el valor, teniendo la capacidad como para pagar un centro asistencial hospitalario privado, ¿creen ustedes que este ejemplo está dentro de la corriente subjetiva? Yo pregunto, Tania Marroquín, ¿qué me puede ayudar? ¿Cómo me puede ayudar? Sí, licenciada, creo que sí, porque, por ejemplo, como nos estaba diciendo usted, ¿verdad? Ujú. Que si vamos a estar esperando y mucho tiempo y, o sea, si es muy necesario y tenemos la posibilidad de pagar, pues obviamente vamos a pagar porque queremos que nos atiendan o atiendan a algún familiar. Si es de urgencia, pues lo más rápido que se pueda. Ujú, correcto, muy bien. También Rosemary González, ¿qué me puede aportar al ejemplo? Yo también pienso que sí, porque es una necesidad humana y de eso se trata la corriente subjetiva, de Ujú. necesidades humanas. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, como mencionaban las dos compañeras, ¿verdad? Y que al final de cuentas, recuérdense ustedes que mientras más urgente sea nuestra necesidad y más intensa sea, obviamente más alto va a tener el valor de la necesidad. Primero, porque si no tuviéramos urgencia en que fuéramos atendidos médicamente, recuérdense ustedes que así fuera el valor que nosotros le vamos a dar, porque nosotros podemos esperar en el hospital las horas que sean, porque no nos urge. Pero como sí es de urgencia la atención hospitalaria, nos tuvimos que trasladar a un lugar privado. ¿Y qué sucedió? Tuvo un valor económico más alto que una asistencia pública, ¿verdad? Y a eso se refiere, que el valor va a depender de la intensidad de la necesidad que se tenga que cubrir en ese momento. ¿Me explico sobre la corriente subjetiva, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Ahora bien, el estudio de la economía se hace a través del método científico. Y ustedes saben que al final de cuentas, un estudio siempre va a ir de la mano de un método científico. Esto ustedes pues ya lo van a lograr ver en técnicas, en lenguaje, creo yo, y técnicas de investigación, que ustedes también están llevando ese curso, si no estoy mal. Sí lo llevan, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí. Sí, licenciada. Entonces, como se darán cuenta, pues todo lo que nosotros demos a conocer, todo tiene que ir sustentado por métodos científicos, ¿verdad? Todo lo que se convierte en ciencia, todo tiene que ir respaldado. Y recuérdense que si estamos hablando de economía, también estamos hablando de una ciencia. Y cuando hablamos pues del objeto y el método científico, pues les comento que para estudiar un problema que se desarrolla en la sociedad es necesario y preciso construir el camino adecuado. Esto se puede hacer utilizando el método científico. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de construir un camino adecuado, son pasos que se deben seguir para para armar, mejor dicho, el método científico. Pues la economía, siendo una ciencia social, es imperativo aplicar técnicas como la observación y la descripción histórica. Cuando hablamos de técnicas y se habla de la observación y se habla de la descripción,
es porque a través de estas técnicas nosotros vamos a dar como verídicos los hechos científicos, ¿verdad? Y los cuales pues vamos a cumplir el método adecuado, con el método adecuado. Pues el método científico pues es el procedimiento planteado que sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para generalizar los conocimientos adquiridos, demostrarlos y comprobarlos. A través de la deducción podemos hablar de la verdad en general y obtener de ellos pensamientos o conocimientos en particular. Por ejemplo, en la economía nosotros tenemos miles de campos para estudiar, ¿verdad? Como, por ejemplo, la moneda, ¿verdad? Podemos hablar de las necesidades. Podemos hablar de los precios de la canasta básica. Podemos hablar de los precios del combustible, que al día de hoy el precio de los combustibles está altamente elevado. Podemos hablar de la causa que los ha provocado. Podemos hablar de quién les permitió establecer esos precios. Y así una serie de detalles, ¿verdad? Que se pueden dar a través del método científico. Pero cuando hablamos de la inducción, hablamos de un conocimiento en particular, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de los precios como una deducción, que sería una verdad general. Pero cuando hablamos del precio del combustible, ahí estaríamos hablando de una inducción, porque ya es un conocimiento en particular. Y eso se convierte en un conocimiento amplio, general, en las cuales podemos decir las causas y los efectos que tiene el cambio del precio del combustible. ¿Me explico hasta aquí, compañeros? Solo, licenciada, yo tengo una pregunta. Ahí sí Mande. me perdí un poquito con la diferencia de deducción e inducción. Claro, con gusto. No sé si podría dar un ejemplo. O Sí, pues otro es ejemplo. lo que les estoy platicando, ¿verdad? Que al final de cuentas, recuérdense ustedes que cuando hablamos de una deducción es de una verdad en general. Y ahí estamos poniendo el ejemplo de los precios, pero no estamos diciendo en sí qué tipo de precios. Ahora cuando hablamos de la inducción, habla de un conocimiento en particular. ¿Y qué queremos decir con un conocimiento en particular? Que lo que nosotros queremos investigar es sobre los precios de la gasolina, ¿verdad? Y ahí mismo nos va a decir las causas, los efectos que tiene el incremento de los precios o la baja de precios. O sea, primero hablamos en sí de un problema en general. Por eso dice verdad general, los precios. Y cuando hablamos del conocimiento en particular, hablamos del precio del combustible, que esto va a generar un conocimiento amplio o general de la deducción. Ahora sí. Por ejemplo, licenciada, para que, bueno, yo entendí que la deducción es saber que el combustible está alto y la inducción es saber por qué está alto. No. Eso es a lo que se refiere, Estamos de la deducción, escuchen bien, porque no me están poniendo atención. Y ahí mismo les estoy dando el ejemplo. Cuando hablamos de la deducción, hablamos de una verdad en general. Y en la economía, una verdad general son los precios. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí. Va. Sí. Luego de eso, pasamos al siguiente paso, que es la inducción. Y si ustedes pueden leer, dice que es un conocimiento en particular. Pero nosotros de los precios, nosotros queremos saber específicamente del precio de la gasolina o de los combustibles, ¿verdad? Entonces ahí que obtuvimos un conocimiento amplio, general ya, de la deducción, que eran los precios. Pero en realidad nosotros quisimos saber del precio de la gasolina, porque de los precios se refiere a todo. El precio de la canasta básica,
el precio de la luz, el precio del agua, el precio de los combustibles, el precio de la energía eléctrica, de todos los precios que están establecidos en nuestro país. Pero en la inducción nosotros queremos hablar de un conocimiento particular y hablemos del precio de la gasolina. Ahora sí me explico, compañeros. Sí, gracias, muy amable. ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Bueno, Sí. vale. Cuando sea así, por favor, no se queden con ninguna duda, ¿sí? Ustedes saben que yo estoy para servirles y prácticamente así es como debemos de ir aprendiendo el curso, porque recuérdense que a través de todo lo que yo les estoy platicando, así es como se desarrolla el examen y prácticamente recuérdense que esta es una base que ustedes deben de tener porque es importante para su carrera, ¿verdad? Ustedes deben de saber del acontecer actual de la economía en nuestro país. ¿Por qué, señores? Porque ustedes prácticamente van a ser partícipes de esta economía de nuestro país. Aunque en un momento dado, ya sean porque ejerzan su carrera o porque ustedes lleguen a formar parte de las autoridades de nuestro país, ustedes deben de tener claro qué significa la economía para cada uno de los miembros de la sociedad. Y ustedes, su carrera es para servir a la sociedad, ¿o no? Así es. Sí, ese es el objeto que licenciada. ustedes deben de cumplir, ¿verdad? Entonces, muchas veces he tenido estudiantes que me dicen, ay, licenciada, yo no sé por qué tienen economía en el pensum, pero realmente, ¿cuál es la base de saber de economía? Es algo que a ustedes les va a ayudar mucho, ¿verdad? Porque incluso cuando hablamos de mercados en economía, ustedes deben de conocer su mercado. ¿A dónde pueden ir a establecer una oficina que a ustedes también les va a generar? Porque esta es una carrera muy bendecida. Pero también si no sabemos estudiar una parte económica de nuestro país, tampoco vamos a poder ser prósperos. Entonces, este es el objeto de estudiar economía, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Bueno, aparte de eso, recuérdense ustedes que también viene la otra parte del método científico. Y en ellos está el análisis. Cuando hablamos del análisis, es la descomposición o división de un objeto para el estudio en cada una de sus partes. Ahora bien, si nosotros hablamos de los precios, que era la deducción, si hablamos del precio de los combustibles, que es la inducción, ahora hablemos del análisis. ¿Y qué es el análisis? Es la descomposición o división de un objeto para el estudio de cada una de sus partes. Ahora, si ya tenemos el ejemplo de la deducción de los precios, de la inducción del precio del combustible, ¿qué ejemplo creen ustedes que cabe ahora en el análisis? Yo pondría el ejemplo de, tenemos el combustible, ¿cierto? Lo podríamos separar entre diésel, súper, regular. Correcto, correcto. Así es. Entonces ahí ya vamos a una descomposición de los combustibles, porque recuérdense que también existe este combustible para los aviones, ¿verdad? Entonces, y existe un montón de derivados del combustible. Entonces, por lo tanto, recuérdense ustedes que también de ahí podemos descomponer en ese análisis el gas, ¿verdad? Y recuérdense que todo está teniendo un incremento. Correctamente, gracias Bárbara por su aporte. Ahora hablemos de la síntesis. Cuando hablamos de la síntesis estamos hablando de la integración de las partes estudiadas, concluyendo un todo único, descubriendo las leyes que lo originan. Ahora, Jessica Alegría, ¿qué ejemplo me puede dar usted cuando hablamos de la síntesis?
¿Está ahí, Jessica? Sí, aquí estoy. Disculpe, es que fíjese que sí estaba copiando, no puse mucha atención, perdón. Vaya, miren pues muchachos, yo sí les agradezco. Recuérdense que las clases les quedan grabadas. Y lo importante es que nosotros platiquemos, ¿verdad? Porque recuérdense que la economía es aplicada. Y al final de cuentas, esto a ustedes les va a servir mucho porque en un momento dado, hasta en el examen, cuando se recuerden de los ejemplos, ni van a tener necesidad de estudiar, van a ver. Entonces ahí eso les va a ayudar mucho. Yo sí les agradezco que por favor pongan un poquito de atención porque recuérdense que al final de cuentas, tan bonita que es la clase, a mí me gusta mucho la economía, no sé si a ustedes les va a interesar, les ha interesado, ¿verdad? Pero tiene muchas situaciones reales, ¿verdad? Y eso es lo bonito que vamos hablando sobre la situación actual. Bueno, pues, ¿me puede ayudar Yulisa? ¿Yulisa está por ahí? Sí, licenciada. Bueno, ¿me puede ayudar con relación a la pregunta que le efectué hace un momento? Sí, licenciada, ahorita le respondo. Gracias, muy amable. Ahí se recuerdan que cada vez que intervengan, mejor si activan sus cámaras, ¿verdad? Yo pienso que para ¿La escucho, Yulisa? ¿Le puedo ayudar yo, licenciada? Muchas gracias. ¿Y Jorge, Mario? Muy Creo amable. que la síntesis es la integración de las partes de la división del análisis. Ajá, pero ¿qué ejemplo me puede dar con relación a lo que ya venimos hablando? De la división del objeto del análisis, me imagino que la síntesis es, perdón, licenciada, ya la integración de lo estudiado. Por ejemplo, ya se estudió por qué el diésel está tan alto, por qué la gasolina está tan alto. No sé si estoy en lo correcto, si esa es la Claro síntesis que del... sí. Se Sí. podría decir Ujú, de que como el ejemplo que dio Bárbara, que ujú. los precios del combustible y también el consumo que se da. Sí, muy bien. Miren, pues, no nos confundamos y lo que me aportaron ustedes, que es Jorge Mario y Guillermo, estamos muy bien. Primero, recuérdense que aquí es la integración de las partes estudiadas, concluyendo en un todo único, descubriendo las leyes que lo originan. Primero que nada, aquí, ¿qué vamos a estudiar? Como decía Bárbara anteriormente, podemos estudiar, si ya estábamos hablando del precio del combustible, de la gasolina súper, la gasolina regular y vamos a hablar del diésel. Pero como aquí prácticamente en la síntesis vamos a integrar todo lo que nosotros encontramos, todos los datos del porqué de los precios altos de la gasolina súper, regular y del diésel. Entonces, ¿qué? Ahí, ¿qué va a suceder? Vamos a descubrir el origen de esta alza de combustibles, ¿verdad? Pero sin embargo, recuérdense ustedes que viene la otra parte, que es la abstracción. Y la abstracción no es más que el aislamiento de las características esenciales, omitiendo las no esenciales. Si nosotros estamos estudiando precios de estos tres tipos de combustibles, ¿creen ustedes que si nosotros vamos a tomar características de lo que sucede, por ejemplo, yo les voy a decir, el alza en la síntesis logramos determinar que el alza de estos tres combustibles es porque el barril del petróleo aumentó en el extranjero. Es porque
dueños de las gasolineras del departamento de Santa Rosa decidieron alzarlo porque a ellos se les ocurrió y nadie les dijo nada. Es porque en mi gasolinera, pues, yo vendía 100 galones y ahora solo vendo 20, por eso le subí el precio. Pero si yo digo que a través de la Bolsa de Valores de Nueva York, el precio del barril aumentó un porcentaje debido a la poca, como que a la poca generación de combustible en los países productores de petróleo. ¿Qué tipo de abstracción harían ustedes de todos esos datos que yo les proporcioné? ¿Cuáles creen ustedes que serían las características esenciales de esos 4 ejemplos que yo les puse? Precios. ¿Pero precios de qué? Hablemos tal cual les estoy dando los ejemplos. Se puede decir así de mayor. ¿Escucharon los ejemplos que les di? Sí. Vaya, ¿y qué decían los ejemplos? ¿Hablé algo de mayor? No, yo me refiero a los precios que, por lo que Va, sucedió. va, pero estamos hablando de los 4 ejemplos que yo les puse. Ok, yo pondría, sí, yo esenciales tomaría los cambios en las bolsas de valores de Nueva York. Correcto, así es, el cambio del precio de la bolsa de la bolsa de valores de Nueva York, ¿sí? Ajá, y de igual manera lo que mencioné del petróleo, que como que aumentó. Exactamente, que aumentó el costo del barril del petróleo a nivel internacional. Pero porque yo encontré en mi investigación que en mi gasolinera ya no se vendía mucho y que yo quise subirle el precio, ¿creen ustedes que es parte de la abstracción del estudio? No. No, ¿verdad, muchachos? No, porque eso es algo que yo ya lo hice, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que parte de la abstracción algo esencial va a ser porque en Guatemala nadie controló los precios y todos quisieron subirle? No. No va a ser así, ¿verdad? Sino que tenemos que basarnos en características esenciales, pero importantes, ¿verdad? Que sean con fundamento, con base. Ahí es donde ustedes van a estudiar la abstracción de la economía, ¿verdad? A través del método científico. Y cuando hablamos de comparación, se refiere a paralelizar 2 o más situaciones para encontrar similitudes o diferencias del problema que nos está afectando en este momento. A ver, ayúdeme. Salomé Mendoza. ¿Salomé estará por ahí? Salomé Mendoza está por ahí, ¿no? Bueno, aparece conectada, pero no está. Nehemías, ¿me puede ayudar, Nehemías? Sí, señor, dígame. Con la pregunta que yo les hacía. Sobre la abstracción. ¿Sobre qué estamos hablando, Nehemías? La bolsa de valores de... No, yo no estoy hablando de eso. Les estoy hablando de la comparación. Ah, perdón, sí, la comparación. Dice, sobre la comparación, bueno, la capacidad, ¿verdad? De una empresa. Sobre, bueno, la capacidad de la empresa por ejemplo, si estamos hablando ahorita de lo que es de la gasolina, de una empresa, ¿verdad? Porque hay empresas mundialmente
abastecidas de petróleo a comparación de otras empresas que son pequeñas, ¿verdad? Medianas empresas, ¿verdad? No, yo creo que estamos mal ahí. Creo que no me escuchó la pregunta. Gracias, Licenciada, Nehemías. una ¿Sí? pregunta para paralelizar significa comparar. Exactamente, paralelos que están a la par, ¿verdad? Son situaciones simultáneas que se dan al mismo tiempo, por decirlo así, Jorge Mari. Gracias, licenciada. Solo tenía esas Para dos, servir. gracias. No tenga pena. No se quede con dudas, por favor. Siempre pregunten recuérdense que si yo no las sé, se las investigo y si no, pues no las inventamos, va para todos. Ahora bien, ayúdeme, Merelin Pérez. Merelin, ¿está por ahí? Merelin Pérez, ¿está por ahí? No, tampoco está. Bueno. Licenciada. ¿Qué manda? Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando hablamos de comparación, cuando hablamos del tema de la gasolina, ahí es donde comparamos los precios de si están altos o están bajos. Ahí no me explico muy bien. Por un ejemplo, le quiero dar a entender. Sí. Ahí es donde comparamos de los precios, por decirlos así. Si están altos o están bajos o no. Va, mire, pues, primero que nada, si usted ha escuchado todo lo que hemos hablado con anterioridad, la base que nosotros tomamos fue hablar de los precios. Eso es en la deducción. Luego en la inducción nosotros venimos y tomamos ya un conocimiento generalizado que eran los precios de las gasolinas, ¿verdad? Del combustible. Hablábamos de gasolina superior, regular y de diésel. Pero en el análisis, ahí fue donde ya descompusimos el precio del combustible. En la síntesis, integramos, ¿verdad? Y concluimos cuál fue el origen de por qué aumentaron los precios. Pero en la abstracción, nosotros ya tomamos las características que se dieron por el aumento de los precios. Ahora en la comparación es comparar todos los datos que usted encontró, ¿verdad? Aquí dice, mire, para encontrar similitudes o diferencias. Encontrar diferencias. Bueno. Entonces ahí es donde damos ese paso, ¿verdad, muchachos? Y espero, miren, no lo tomen a mal ni que según la coordinadora, pues ya algunos tuvieron algunas quejas o cuestiones así. Pero yo les quiero comentar algo, muchachos. Al final de cuentas, ustedes ya se están formando para ser profesionales, ¿verdad? Y aquí ya dieron ustedes un salto muy grande. Del colegio a la universidad. Entonces aquí ustedes si ya se están formando como profesionales, imagínense, ahorita ustedes les preguntan, mira, ¿y vas a la U? Sí. Mira, ¿y sabes tal cosa? No. ¿Y qué le van a decir? Ah, pero eso lo dan en el primer año. Entonces imagínense de qué les sirve estar solo conectados si no van a participar, si no me van a poner atención, o sencillamente, muchachos, no van a preguntar algo con lo que ustedes más adelante se puedan topar. Y no se queden con dudas, de verdad no se queden con dudas. Ustedes saben que aquí a todo hacemos tiempo y ustedes tienen que quedar nítidos al 100, ¿verdad? Para que más adelante ustedes pues no vayan a tener ninguna dificultad. Entonces, luego, pues al final de cuentas, la economía ocupa esta serie de pasos, ¿verdad? En los cuales recuérdese que tenemos como primero, como pasos, la deducción, la inducción, el análisis, la síntesis, la abstracción y la comparación. Entonces, jóvenes, ya les van a empezar a quedar tareas.
Y según la explicación que yo ya les di a ustedes, posiblemente les va a tocar una tarea donde les toque armar un método científico con un tema que yo les presente a ustedes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poner atención y cualquier duda, por favor, no titubeen en preguntar. Ustedes intervengan, tal y como lo ha hecho Jorge Mario, Bárbara y varios de ustedes, ¿verdad? Y yo les agradezco porque así desarrollamos mejor la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Bueno, ahora bien, también como parte del objeto y método científico de la economía, tenemos que hablar sobre la ley económica. Y esta ayuda a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto, que permite las posibilidades estadísticas. Y están sujetas a la condición ceteris paribus. Esta es una palabra que ustedes en derecho van a ir encontrando muy frecuentemente y esto es sí o solo sí. Y cuando hablamos de una ley económica, no necesariamente, ¿verdad? En el concepto económico va a ir formada por artículos, por normas y todo lo que ustedes manejan en derecho, sino que aquí prácticamente este tipo de ley que habla conforme al método científico es aquella ley económica que ayuda a predecir los fenómenos económicos dentro de un marco más exacto, pero a través de los cálculos matemáticos. ¿Por qué? Porque van a permitir las posibilidades estadísticas. ¿Y qué son las posibilidades estadísticas? Son aquellos datos numéricos, ¿verdad? Que han sido recolectados para dar fe de lo que el método científico ya elaboró en un momento dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hacemos conteo de gasolineras, ya seleccionamos quienes tienen un precio normal, otro seminormal y otro más elevado. Entonces, para eso nos sirve, ¿verdad? Para que nos permitan ver datos estadísticos a través de los cálculos matemáticos. ¿Qué manda Jessica? Disculpe, licenciada. Con la comparación, lo voy a ser sincera, yo no le entendí mucho con lo del tema que se estaba hablando, que era lo de la gasolina. O sea, no lo entendí ese paso ahí. Lo demás sí, ya, pero en la comparación sí, o sea, no, a lo que se quería llegar con eso, no sé si me puede explicar otra vez. Sí, Jessica, de hecho, yo creo que le pedí intervenir y como que no estaba por ahí. Sí, perdón. No, sí, ya dije que estaba copiando, que la verdad que sí estaba copiando todo, quería tener apuntes de todo. Entonces recuérdense que si nos perdemos por ahí, entonces perdemos la secuencia, ¿verdad? Pero está bien, Jessica, mire, pues cuando hablamos de la comparación, hablamos de paralelizar dos o más situaciones para encontrar similitudes diferentes. Primero, cuando hablamos de paralelizar, o sea, de paralelo, ustedes pueden googlear. A ver qué dice su Google que es paralelo. Vamos, pues, trabajemos. Porque también para eso sirve el teléfono. ¿Qué es paralelo? ¿Qué dice que es paralelo el Google? ¿Quién me ayuda? Que no puede cruzar ni cortar otra línea u otro plano. Muy bien. ¿Qué más dice? Por más que se prolongue, porque todos los puntos de uno están a la misma distancia del otro. Ajá, muy bien, pero también hay más. Que está dispuesto de forma lineal en la misma dirección que otra cosa, sin llegar a encontrarse nunca con ella por permanencia siempre en la misma distancia. Por permanecer siempre a la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de situaciones,
son situaciones que van a ir a la par, que se van a dar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, tal y como dice ahí, que son dos líneas que van siempre juntas. Primero que nada, yo en el ejemplo a ustedes, cuando hablábamos que Tal y Bárbara intervenía, que hablábamos prácticamente de lo que era los casos que yo les ponía a ustedes, ¿verdad? De las características esenciales, que era el precio del petróleo a nivel internacional porque ya se estaban secando las fuentes, al precio del petróleo que había sufrido un alza en la bolsa de valores. ¿Creen ustedes que ahí estamos paralelizando dos situaciones, compañeros? Sí. ¿Creen ustedes que ahí estamos paralelizando dos situaciones? No, licenciada. ¿Por qué no, Karen? Porque una cosa es que se aumente el precio por la bolsa de valores y otra es por la escasez que yo venga y que porque no haya gasolina venga yo y le eleve el precio. No, recuérdese usted que no estamos hablando de eso. Estamos hablando del aumento del precio del barril del petróleo, primero porque hay una escasez allá donde están los países que lo producen, no el precio del petróleo que yo estoy estableciendo. Pero también estamos hablando del alza del precio del petróleo establecido por la bolsa de valores. Ahí hay similitud. Porque primero no pueden alzar el alza del precio de la bolsa de valores si no existe un motivo real del país que lo está produciendo. Entonces, vean ustedes, esas son situaciones similares ahí y están paralelas porque las dos están al mismo tiempo. Uno, porque no había mucha producción de petróleo, le subió el precio. Pero entonces a raíz de ese problema la bolsa de valores también tuvo que aumentar el precio porque hay escasez en las dos partes. Entonces por eso, como son dos situaciones similares, pero miren, encontraron la similitud o la diferencia. Que la bolsa de valores subió el precio porque no hay mucha producción de petróleo. Y también el país que lo produce aumentó el precio porque no están extrayendo mucho petróleo. Entonces, ahí es donde se da una comparación, porque ustedes ya encontraron las similitudes o las diferencias que se pudieron dar a través del aumento de precios. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Licenciada, gracias. ¿Sí? Karen, ¿estamos bien ahí? Sí, licenciada, gracias. Vale. ¿Seguros? ¿Sí? ¿Seguros, compañeros? ¿Estamos bien ahí? Porque esta es parte de un laboratorio que van a tener que resolver. Bueno, entonces ya hablamos de la ley económica, ¿verdad? Que prácticamente es la que nos ayuda a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto, que permitirán las posibilidades estadísticas. Están sujetas a condiciones, ceteris paribus, sí o solo sí. Pero también... Yo quisiera que me hablara más de eso del ceteris paribus. Miren, esto yo no lo hablo mucho porque esta ya es una condición que ustedes van a hablar directamente en derecho. Y ¿cómo le explico? La aplicabilidad en economía es diferente a la del derecho, ¿ya? Entonces, para mí, solo me interesa que ustedes vean esta palabra, que para economía es sí o solo sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí ceteris paribus? Que sí o solo sí, la ley económica va a ayudar a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto que permitan las posibilidades estadísticas a través de la aplicación de cálculos matemáticos. ¿Estamos? Sí, sí estamos. Gracias. Bueno, ahora la economía también se divide
en 3 tipos de divisiones, de principales divisiones. La primera es la economía descriptiva, la segunda la teoría económica y la tercera la política económica. Cuando hablamos de la economía descriptiva, es la encargada del trabajo científico de la investigación. Aplica métodos y técnicas de investigación con el objeto de interpretar la realidad objetiva de los fenómenos económicos. Aquí, básicamente, estamos aplicando el método de investigación científico en la economía descriptiva. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría económica, estamos hablando de aquella que va a recoger los datos clasificados que les proporcionó el método de investigación científico o bien la economía descriptiva. Esto para conformar el cuerpo sistematizado de los conocimientos que le van a dar el carácter de ciencia. ¿Cuándo vamos a aplicar o vamos a dar como ciencia la economía? Cuando hayamos aplicado la economía descriptiva y cuando nos dé como resultado la teoría económica. Ahí es cuando básicamente le vamos a dar el carácter de ciencia a la economía. Pero también entre esas divisiones principales de la economía tenemos una muy importante. Y aquí sí va lo que es la política económica. Y esta es la encargada de aplicar a la realidad las medidas, las normas, las leyes que inducen o conducen la actividad económica hacia objetivos previamente establecidos, de acuerdo al propio sistema económico que rige a la sociedad. ¿Cuándo hablamos de política económica, para todos? Cuando tenemos básicamente una ley, ¿verdad?, que va a regir los ingresos y los egresos del Estado. Por ejemplo, ustedes, cuando hablamos de una ley de ingresos del Estado, estamos hablando del establecer los impuestos, ¿verdad? Hablamos de los impuestos, de todo aquello que va a ser parte de ingreso para el Estado. Y entre esas leyes que prácticamente rigen los ingresos del Estado, ¿cuáles creen ustedes que van inmersas aquí? ¿Qué leyes creen ustedes que van inmersas en esto? En el ingreso que puede obtener el Estado. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué manda, Nehemías? Los impuestos generales, por ejemplo, lo que es lo que es los impuestos de cada producto que entra al país. Muy bien, muchas gracias, Nehemías. Sí, efectivamente, están regulados los impuestos, los arbitrios, ¿verdad? Que estos prácticamente llegan a las municipalidades, y el que es más generalizado y que afecta a todos y cada uno de los miembros de la sociedad de un país son los impuestos, ¿verdad? Y básicamente por el cual contribuimos todos es el impuesto al valor agregado, que es todos los miembros de la sociedad no lo aplican, ¿verdad? Porque hasta por un chicle de 25 centavos que usted compre en la tienda, paga un impuesto del 12%, ¿verdad? También prácticamente lo establecido a los impuestos
sobre las importaciones y las exportaciones que maneja el país, ¿verdad? Imagínense entre estos, el arancel que se paga por que un vehículo entre de otro país a nuestro país, en el caso de lo de la pandemia, imagínense cuánto costaba una mascarilla en ese tiempo. ¿Cuánto costaba una mascarilla en el tiempo de pandemia para todos? 32 quetzales, casi. Como 50 Exactamente. quetzales. Así es, imagínense cuánto llegó a costar una mascarilla. Y díganme ahora el precio actual de las mascarillas, ¿cuánto es? Un quetzal. De los muy caros, porque las que se compran en la... 5 quetzales. No, hombre, para todos. La caja de 50 mascarillas ha llegado a costar 10 quetzales. Sale 50. Imagínense cuántos centavos puede salir una mascarilla. ¿Cuánto era la diferencia cuando estuvo la pandemia? ¿Por qué? Porque como ese era un bien escaso en nuestro país, lo tuvieron que traer del extranjero y el arancel que se pagaba era alto por la escasez que había. Entonces los precios se elevaban, ¿verdad? Pero fue lo que estamos hablando al inicio, lo del valor de la necesidad. Exactamente. Ahí todo viene implicado. ¿Y saben qué? Todo viene a dar a la política económica, porque ahí están establecidas las normas y las leyes que inducen o conducen a la actividad económica. Se dan cuenta que todo va amarrado, ¿verdad? Muchas gracias, Guillermo. Así es, correcto. Todo va amarrado en la economía, ¿verdad? Nada dejamos nada queda libre ni por espacios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, va, muy bien. Ahora bien, la economía, la teoría económica también tiene sus propias divisiones. Y entre ellas tenemos la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, trata del análisis de las actividades económicas de los entes o unidades económicas individuales, tanto como de las familias como de las empresas. Y cuando hablamos de las familias o de las empresas, ¿creen ustedes que se refiere a nivel nacional o a nivel internacional? Nacional. Muy bien, Karen. Nacional. Sí, correcto. Todo se refiere a nivel nacional. Y cuando hablamos de un negocio que sea de familias tal y como lo nombra la economía, son aquellos consumidores, pero que a la vez son productores. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando hablamos del negocio de familia, es cuando los consumidores, o sea, nosotros que producimos, nosotros los consumidores como familia, les compramos a los productores. ¿Por qué? Porque nosotros solo nos dedicamos a consumir, no nos dedicamos a producir. ¿Me explico? Sí. Vale. Ahora vamos a ver Roxana Santillana. Nuevamente le pregunto, ¿estará por ahí? Sí, licenciada. Vale. ¿Qué cree usted que está catalogada como familia o como empresa dentro de las divisiones de la economía? Como familia. ¿Por qué? ¿Por qué, Roxana? Porque solo soy consumidora y no productora. Muy bien, claro que sí, muchas gracias. Pero ahora bien, las empresas. Cuando hablamos de las empresas, son aquellas que se caracterizan por producir para los consumidores. Ahora bien, dígame, Marilyn Pérez. ¿Está por ahí, Marilyn? Sí, licenciada. Ahora deme un ejemplo de una empresa que sea productora para los consumidores.
¿Cómo así? O sea, ¿puede ser así como un mercado? ¿Es una empresa un mercado? Bueno, no, pero me preguntaba. Un ejemplo de una empresa que produzca para los consumidores. Salomé Méndez. Por ejemplo, Coca-Cola, licenciada. Correcto, Jorge Mario, muy bien. Salomé Méndez, ¿está por ahí? No, no está. Vamos a ver. Si quiere, yo le puedo dar otro ejemplo. Sí, muchas gracias. Ayúdame. Zetagas. Zetagas, correcto, Bárbara. Así es, muchas gracias. Nancy Luna, ¿está por ahí? Aquí estoy. ¿Otro ejemplo, Nancy? Por ejemplo, la cerveza Gallo. Al final sí, son productores para los consumidores. Muy bien, gracias, Nancy. Olga ¿Podría ser Velázquez. la empresa Bimbo? Sí, correcto. Bimbo. ¿Quién me habló, perdón? Sayuri Orellana. Gracias, Ayuri. Buenos días. Buenos días, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más me ayuda? También se podría... Levanten la mano, pues, ya que me están ayudando varios. Muchas gracias. ¿Qué manda Yulisa? También se podría la empresa de Sopa Lucky. Sí, porque ellos están produciendo para los consumidores. Muy bien, gracias. ¿Qué manda Olga? La empresa Incaparina. Sí, Incaparina. Muy bien, gracias, Olga. La empresa Olmeca, no sé. Sí, claro, Rosemary. ¿Quién manda, Rosemary? Se podrían las petroleras. Sí, porque todas son productoras, ¿verdad? Para consumidores. En sí, sí, muy bien. En este caso, recuérdense ustedes que a empresa les vamos a llamar a todas aquellas que transforman la materia prima para dar como resultado un producto. Y esto también incluiría entre las industrias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las empresas compran su materia prima y a ustedes les dan como resultado un producto, ¿verdad? Entonces ahí es donde las empresas se vuelven productoras para que ustedes consuman, ¿verdad? Los productos que al final de cuentas ellos les dieron a usted, ya sean productos alimenticios, ya sean productos para vestir, para calzar, todo lo que a ustedes les satisfaga una necesidad adquirida. ¿Me explico, compañeros? ¿Dónde está la diferencia de la microeconomía entre las familias y las empresas? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Todos? Sí, licenciada. Vale, muy bien. Ahora hablemos de la macroeconomía. La macroeconomía es aquella que trata del análisis de las actividades económicas en forma global. Su estudio incluye dos grandes ramas, pero primero hablemos de la macroeconomía. La macroeconomía trata del análisis de las actividades económicas en forma global. Si hablamos de la macroeconomía en forma global, ¿a qué se refiere la macroeconomía en forma global, compañeros? ¿Qué consideran ustedes? ¿Perdón? Algo internacional. Exacto, algo internacional, Tania. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? ¿Qué manda Olga? Exportaciones e importaciones de bienes entre países. Sí, correcto. Lo que es a nivel internacional. ¿Quién más? La inflación. Si estamos hablando de negocios, como que, porque sí lo estudio, porque esta es parte.
pero también hay inflación a nivel nacional, hay inflación a nivel micro. Pero cuando hablamos de economía, si hablamos del análisis de las actividades económicas, entonces nos enfocamos más a negocios con países a nivel mundial, ¿verdad? A nivel extranjero. Ahora bien, como guatemaltecos, ¿qué empresas creen ustedes que se proyectan a nivel macroeconómico a través del mundo? Pero, ¿a través de ¿Perdón? qué, disculpe? Del mundo. Que hacemos negocios en otros países. Campero. Cervecería Centroamericana. Así es, claro. ¿Quién más? Las aerolíneas. ¿El azúcar? Sí, también. El Así café. es. ¿El café? También, sí. Porque estos son productos que llegan a nivel nacional. A internacional, mejor dicho, ¿verdad? ¿Qué más? No sé si está bien el Walmart. Sí. Sí, esas son empresas que vienen del extranjero, pero estamos hablando de nuestras empresas de Guatemala en el extranjero. Incluso, licenciada, las empresas textiles también. ¿Podría decir algunas empresas textiles? Empresas textiles, sí, porque ahorita uno de los productos que ha tenido mayor auge en la economía del país es la industria textil, porque esas son industrias, ¿verdad? Que tienen, le llega la materia prima y las transforman, ¿verdad? Y ya pues transformado sale el producto al extranjero. Correcto. ¿Algo más? ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? Yo tengo una duda, así como macroeconomía y decía lo de los salarios en la diapositiva. ¿En dónde decía macroeconomía de salarios? En la diapositiva dice Producto Nacional Neto, salarios. Es que espérenme porque yo no he terminado acá, sino que ahorita estamos hablando ok. de qué es macroeconomía. Esas son prácticamente las ramas en que se divide la macroeconomía. Ok. Pues sí, entonces, ¿quién más me ayuda con macroeconomía? ¿Alguna otra empresa? Licenciada, La Pepsi. De granos básicos, Harina. exportación. Fíjense que los granos básicos acá en Guatemala, más adelante ustedes van a lograr investigar, pero una de las partes más importantes de la economía de nuestro país la forma la agricultura, ¿verdad? Pero no precisamente en granos básicos, porque si ustedes profundizan cuando hagan la investigación, porque les va a quedar una investigación sobre la agricultura, parte de los granos básicos es el arroz. Y nosotros como Guatemala no producimos ni para sostener un departamento con arroz. Entonces ese grano básico viene del extranjero para nosotros, ¿verdad? Porque el arroz que se comercializa en Guatemala no es producido aquí. Entonces, cuando hablamos de grano, de la agricultura, no necesariamente se refiere al grano básico, fíjese. Porque no producimos mucho. Nosotros no somos productores para importar ni maíz, ni frijol, ni arroz. Yo creía que sí producíamos arroz acá, licenciada. No, fíjense que no. Miren cuántas cosas se aprende, ¿verdad, muchachos? Y vieran que no, nosotros no somos productores de arroz y quien produce arroz únicamente es en el área de Monjas, Jalapa. Fíjense, miren todo lo que hay que conocer un poquito, ¿verdad? Para poder hablar del tema, ¿verdad? Pero ya les cuento. Nehemías creo que me iba a comentar algo, ¿no? Sí, licenciada, por ejemplo, lo que es el grano de café, ese sí es Sí, ese sí, claro que sí. Ustedes saben que es uno de los productos estrellas de
exportación de nuestro país, ¿verdad, muchachos? Sí, hasta tener reconocimientos, ¿verdad, licenciada? Así es, tiene reconocimientos porque nosotros producimos uno de los mejores cafés del mundo, ¿verdad? Junto con Colombia. Colombia y Brasil, de este lado. Así es, correcto. Bueno, continuemos. Cuando hablábamos de la macroeconomía, ya el compañero pues nos adelantaba, ¿verdad? Y la macroeconomía pues incluye dos grandes ramas. Una de ellas es la teoría de los agregados. Cuando hablamos de la teoría de los agregados, estos son básicamente como que puntos esenciales, ¿verdad? Que eso conlleva a determinar qué tipo de macroeconomía tenemos. Y esto lo hacen a través del Producto Geográfico Bruto, el nivel de las importaciones y exportaciones que maneja cada país, el Producto Nacional Neto, los salarios, los empleos, el Producto Interno Bruto y una serie de características que ellos toman en cuenta, ¿verdad? Para determinar qué tipo de macroeconomía estamos presentando a nivel mundial. Por eso es que se tienen estas dos grandes ramas. Ahora bien, necesito que ustedes en su cuaderno me investiguen lo siguiente. ¿Qué es el Producto Geográfico Bruto? Todo lo que tiene la diapositiva en la teoría de los agregados. Producto Geográfico Bruto. ¿Qué son las importaciones y las exportaciones? Perdón, licenciada, ¿puedes repetir otra vez Aquí está en la Está en la diapositiva. diapositiva. Lean, por favor, lean. Acostúmbrense a leer, muchachos. Ahí pueden copiar de la diapositiva. ¿Qué es el Producto Geográfico Bruto? ¿Qué son las importaciones y las exportaciones? ¿Qué es el Producto Nacional Neto? ¿Qué son los salarios? ¿Qué es el empleo? Y el Producto Interno Bruto. El último sí se lo doy porque está incluido en otros. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Ya copiaron? Sí. Va. Muchas gracias. Ahora vamos a la segunda rama. Entre ellas está la teoría del equilibrio y del crecimiento. Pero esta teoría, ellos la utilizan también para proyectar qué tipo de macroeconomía presentamos nosotros a nivel mundial. Pero a través de la teoría del dinero, la teoría de las finanzas públicas, la teoría de las relaciones internacionales y la teoría del desarrollo. También necesito que me investiguen qué es cada una de esas teorías. No profundicen, solo quiero saber qué es cada una de ellas. Porque más adelante vamos a estudiar todas estas teorías, pero a profundidad, y también vamos a ver qué leyes son las que rigen a cada una de estas teorías en nuestro país. Solo quiero una definición pequeñita, ¿sí? Porque el próximo sábado vamos a hablar sobre esto. ¿Ya copiaron? Ya. Vale. Ahora bien, para recapitular. Cuando hablamos de las divisiones de la teoría económica, la dividimos en dos divisiones. La primera, que es microeconomía, que es aquella que trata del análisis económico de los entes o unidades económicas individuales, pero a nivel nacional. Y
¿Cuáles son los entes o unidades económicos individuales de nuestro país? Primero las familias, que son aquellas que son consumidoras somos consumidores a través de los productores. Y de las empresas, que nos presentamos como productores para satisfacer las necesidades de los consumidores. Y también hablamos de la macroeconomía, que la macroeconomía prácticamente trata del análisis de las actividades económicas de forma global, pero lo vamos a hacer a través del estudio de dos grandes ramas. La primera, de la teoría de los agregados, pero a través de la información que nos proporcione el Producto Geográfico Bruto, el nivel de las importaciones y exportaciones que presente nuestro país, del Producto Nacional Neto, de los salarios que se dan en nuestro país, del nivel de empleo que ofrece nuestro país, como también a través del Producto Interno Bruto. Pero también hablamos de la teoría del equilibrio y el crecimiento, a través de la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas, la teoría de las relaciones internacionales y de la teoría del desarrollo. Cuando estas dos grandes ramas aportan todos estos datos, entonces a través de ese análisis de la actividad económica a nivel global, ahí entonces ya estamos hablando de macroeconomía. A eso se refiere la división de la teoría económica. ¿Me explico, compañeros? Una pregunta, licenciada. Mande. No sé si macroeconomía también se puede hablar, por ejemplo, de los productos nacionales. No sé si se refiere también a eso. Y la Sí. otra rama es de productos internacionales a nivel global. No, macroeconomía es de nuestros productos a nivel internacional. Es de lo que refleja el estado de nuestra economía en relación, mejor dicho, o en comparación es la palabra, de los países del mundo. Pero cuando hablamos de microeconomía, es cuando hablamos de nuestra economía interna en sí, de la nuestra en nuestro país, a través de las familias y de las empresas. Empresas nacionales, por ejemplo. Exactamente, por eso le hablo Ya. a nivel nacional. Nacional, ¿verdad? ajá. Gracias, Así licenciado. es. Bueno, para servirle. Pero también la microeconomía, o sea, toda la economía de nuestro país, se basa en tres grandes sectores. Fíjense bien, el sector primario, que abarca lo que es la agricultura, el sector secundario, que abarca lo que es la industria, y el sector terciario, que abarca lo que es el tema de los servicios. Entonces ustedes, básicamente, si se darán cuenta, estos son los tres grandes sectores en que se divide la economía de nuestro país: la agricultura, la industria y los servicios. Pero si ustedes lo escuchan solo así, podrán decir que la agricultura solo se refiere al maíz, al frijol, al arroz y al café. A eso se refiere. Pero no, ¿verdad? En sí, el sector primario, que es la agricultura, se refiere a las hortalizas, a todo lo que genera una exportación, o sea, a todo lo que genera que nosotros básicamente vamos a mandar a otros países por exceso de productos y que también nos ayuda a satisfacer las necesidades del mercado local, que sería de nuestro país, ¿verdad? Porque si bien ustedes, no sé si en algún momento han leído o han visto alguna noticia, nosotros somos los mayores, la mayor fuente de abastecimiento de El Salvador en cuanto a productos de agricultura. Y basado en ello, prácticamente a hortalizas, ¿verdad, muchachos? Porque nosotros aquí tenemos una cantidad impresionante de producción de hortalizas.
Entonces, por eso es que en la industria, en el sector económico, el sector de la agricultura ocupa un sector primario. ¿Y primario qué quiere decir? Que es el primero, que es el principal. Entonces, en ello, aquí les queda la otra tarea. Yo de igual forma también se las voy a subir a la plataforma para que ustedes vean que hay tarea. Entonces, básicamente estamos hablando que entre la tarea necesito que investiguen el porcentaje de participación de cada uno de los sectores de la economía de nuestro país y que me digan de qué están compuestos cada sector. Por ejemplo, el porcentaje del sector primario, que es agricultura, ¿qué porcentaje tiene? El sector secundario, que es la industria, que esta es otra parte importante del sector económico, que me digan qué porcentaje de participación tiene en la economía, y el sector terciario, qué porcentaje de participación tiene también en la economía de nuestro país. Recuérdese que esta investigación es a nivel Guatemala. Guatemala, por favor, porque estamos hablando de nuestra economía. Ahí en la guía yo les voy a colocar todos esos detallitos y les voy a decir la forma en que lo tienen que presentar, porque sí me van a tener que utilizar este formatito que yo les estoy presentando aquí en la diapositiva. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, todos los pasos de la tarea lo vas a subir a la Gracias. plataforma, licenciada. Todo va a estar en la plataforma, ¿sí? Ah, y la fecha de entrega y todo, ¿verdad? Todo. Si bien Gracias, es licenciado. cierto, yo por lo regular les comento que yo las tareas las cuelgo los días lunes. ¿Por qué? Porque imagínense, terminan tan cansados el día sábado, porque todo el día pasan tomando sus cursos, ¿verdad? El domingo, pues uno siquiera quiere tomar un aire, entonces ya el lunes ustedes van a tener tiempo, de lunes al viernes, porque yo por lo regular dejo que las tareas me las presenten siempre el viernes a la medianoche. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vaya, para que Gracias. ustedes señor. tengan chance de realizar sus tareas. Pero por favor, así como yo les doy la oportunidad, así quiero que ustedes aprovechen también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Vale, muy bien. Continuemos. También en la economía hablamos de dos tipos de principios. Principios positivos y principios normativos. Cuando hablamos de principios positivos, son aquellos que se generan dentro de la economía descriptiva y la misma teoría económica, por cuanto describen la realidad sin juicios de valor y dicen simplemente cómo son los hechos. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de los principios positivos, es de toda la realidad que nosotros vivimos en el aspecto económico de nuestro país. Estamos hablando precios del combustible, que ya vieron que en esta semana todo se disparó. Y no esperamos no dejamos de esperar, ¿verdad? Que también se disparen los precios a lo mejor hasta otra vez de la canasta básica alimenticia, ¿va? Porque también hay canasta básica alimenticia. Que otra vez haya alza del gas y así una serie de casos, ¿verdad? Por eso se llaman principios positivos, porque dicen simplemente cómo son los hechos, ¿verdad? ¿A qué se refieren las alzas, las bajas? En todo tipo, en el sentido económico y en todo tipo de actividad económica. Pero también hablamos de principios normativos. Cuando hablamos de los principios normativos, pues esto los genera la política económica. ¿Y qué dijimos que era la política económica, compañeros? ¿Qué dijimos que era la política económica? Las leyes. Las leyes, las normas y todo lo que conlleva a realizar toda actividad económica, ¿verdad? O sea que todo, ¿qué nos dice? Que todo tiene que ir enmarcado
en la ley. Entonces, los principios normativos son aquellos que generan la política económica, o sea, las leyes, por cuanto esta dice cómo deben de ser los hechos. Orienta, induce o condiciona a la economía a través de las reglas, los instrumentos, las medidas de política económica, como por ejemplo las restricciones a las importaciones, porque cuando nosotros traemos un producto del extranjero, la ley dice que tiene que cumplir, ¿verdad?, con las especificaciones que nosotros estemos pidiendo. Y por ejemplo, cuando nos mandan alimentos del extranjero, por ejemplo, los granos, ¿verdad? Tal y como les comentaba el ejemplo del arroz, debe de cumplir, ¿verdad?, con los debidos procesos, que no venga lleno de gorgojitos, que no traiga ningún otro fungicida o algún veneno, ¿verdad?, que pueda venir a afectar a la salud, ¿verdad?, de las personas que los vamos a consumir. Entonces, por cuanto los principios normativos se refieren a las leyes, a las normas, ¿verdad?, y todo lo que conlleva a las medidas que se deben aplicar de la política económica. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciado. Bueno, ahora en síntesis les voy a hablar sobre la estructura general de la ciencia económica. Aquí miren, les puse prácticamente una tablita, ¿verdad?, en las cuales pues yo les voy a hablar. Hoy se me perdió. En ella dice que la estructura general de las ciencias económicas prácticamente se divide en dos. Primero los principios positivos y luego los principios normativos. Pero los principios positivos también se dividen en dos, que nos habla de la economía descriptiva y nos habla de la teoría económica. Pero ¿qué pasa con la economía descriptiva? Dice que la economía descriptiva es aquella que observa, recopila y transcribe la realidad objetiva, los hechos o fenómenos que correspondan a la economía. Aquí se da la investigación pura. Pero la teoría económica, ¿qué nos dice? Que la teoría económica va a ser aquella que analiza e interpreta los fenómenos de la realidad objetiva. Sintetiza los nuevos conocimientos que dan cuerpo a la ciencia económica a través de los principios, las leyes, etc. Es pura teoría. Pero también la teoría económica se divide en dos. Y se divide en microeconomía y en macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, estamos hablando de la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico y de los entes económicos. Pero la microeconomía, a su vez, se divide en la teoría del consumidor, en la teoría de la empresa, en la teoría de la producción y en la teoría de la distribución. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente la macroeconomía está enfocada a las familias como consumidora de los productores y las empresas como productora para los consumidores. Y se da a nivel nacional. Y la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico de las magnitudes globales y el crecimiento y el desarrollo a nivel internacional. Pero este a su vez se divide en la teoría de los grandes agregados, la teoría general del equilibrio y del crecimiento,
está inmersa la teoría del desarrollo, la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas y en consecuencia la teoría de las relaciones internacionales. Entonces, al final podemos deducir que la macroeconomía es aquella que se da a nivel internacional y que se estudia a través, ¿verdad?, de dos grandes análisis, que en las cuales ustedes si se darán cuenta, dice que se divide en dos grandes ramas. La teoría de los agregados, que es la que detalla, y la teoría del equilibrio y la del crecimiento. Para que todo, a través de estas dos grandes teorías, somos medidos a nivel internacional para saber si somos parte de una macroeconomía mundial. Pero también estamos sujetos, ¿verdad?, prácticamente a los principios normativos a través de la política económica. ¿Y qué es la política económica? Es aquella que se aplica a la realidad. Los conocimientos científicos de la teoría económica pretendiendo modificar o orientar la realidad en un sentido predeterminado a través de las leyes, ¿verdad? Y que nos van a dar el camino de las normas a seguir para poder tener un desarrollo económico o un equilibrio económico a nivel internacional, ¿verdad? Entonces aquí nos van a decir cómo debemos hacer las cosas, por qué camino nos debemos de conducir y cuándo las vamos a hacer. Entonces, prácticamente en este cuadrito yo les presento a ustedes la estructura general de las ciencias económicas. Ahora bien, les pregunto, ¿tienen alguna duda o algún comentario, compañeros, de lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿Me escuchan, compañeros? ¿Sí? ¿Estamos bien, Guillermo? Sí, todo bien, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, Bárbara. Muy bien. ¿Sí, Nehemías? Perdón, la pregunta, licenciada, al principio del inicio de la clase comentó sobre un libro. Sí. Fíjese que yo les hablé sobre este libro, miren, Introducción a la Economía. Sí, ese de qué licenciado es. ¿Usted, licenciado? Es de Gabriel Alfredo Piloña Ortiz. Pero yo no sé quiénes han tenido tiempo de ingresar a su plataforma de Canvas, porque si se darán cuenta, yo ahí ya les tengo colgado el capítulo número 1 del libro. Porque cuando hablamos, yo les comenté a ustedes que les iba a compartir 3 capítulos del libro que lo tengo en digital, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, yo ya se los tengo, ya les tengo el capítulo número 1, que es donde básicamente se encuentra, ¿verdad? Todo lo que hemos platicado hasta el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o algo que tengamos que platicar sobre la tarea. Una pregunta, licenciada. ¿Y qué manda? ¿La tarea solo hacemos en Word o es en el cuaderno? Ya les voy a enviar las indicaciones, porque como les repito, si lo van a tener, si es para la plataforma, eso sí lo tienen que trabajar de manera electrónica, ¿verdad? Y si es manual, pues ustedes sabrán cómo van a adherirlo al trabajo, ¿verdad? Bueno, está bien, licenciada. Sí, todas esas especificaciones yo se las coloco en la guía del trabajo, ¿sí? Sí, licenciada, dije, ya encontré el capítulo, licenciada, que subió, ¿verdad? Ajá, sí, ahí se los tengo colgados. Es el capítulo 1
Y durante esta semana, si Dios quiere, ya les cuelgo el capítulo número 2, porque también ya vamos a ir adentrándonos a todos esos temas, ¿sí? Porque así vamos volviendo capítulo por capítulo en Google Drive, ¿verdad? Ahí lo puedo Así es, guardar. así es. Y de hecho, pues ese yo lo tengo por medio de un enlace para que a ustedes se les haga más fácil colgarlo en su Google Drive. Gracias, En licenciada. cualquier nube que ustedes utilicen. Muy bien, Jorge Mario. ¿Qué manda Jessica? Disculpe, licenciada, ¿en qué parte de la aplicación aparece la información que acaba de dar? En la Lo parte de del- módulos. En la parte de módulos. Ahí está todo. Recuérdense que en el videíto que les compartí al inicio, ¿verdad? Ahí está cómo ustedes pueden trabajar su plataforma y la pueden explorar, ¿verdad? E incluso dice hasta cómo van a cargar sus tareas. Pero cualquier duda, ustedes saben que me pueden consultar y yo con mucho gusto les puedo apoyar. Sí, y entre más usamos la plataforma, más nos vamos a acostumbrar, ¿verdad, licenciada? Correcto, correcto. Miren, muchachos, de verdad que les digo que la práctica es la que nos ayuda, ¿verdad? Porque si yo les voy a venir a decir a ustedes, miren, váyanse a tal lado, hagan tal cosa, no nos va a funcionar, ¿verdad, muchachos? Sino que si ustedes se ingresan y exploran, ahí se van a dar cuenta que tienen una infinidad de cosas en la plataforma, ¿verdad? Que hasta nosotros como catedráticos, pues les comento que la estamos estrenando, ¿verdad? Y la verdad que fueron más de 25 horas de inducción que tuvimos para poder utilizar y estarles cargando sus contenidos, ¿verdad, muchachos? No sé si tienen alguna otra duda. No, licenciada, conmigo está bien todo, gracias. A sus órdenes, Jorge Mario. ¿Alguien más? Yesenia, Carolina, Nancy, Rosemary, Bárbara, Karin, Salomé, Olga, Estamos Yulisa. bien, licenciada, muchas Todo bien, gracias. gracias. Marilyn, Nehemías, Guillermo, Roxana. Licenciada, Todo está claro, Todo gracias. bien, gracias. Bueno, Todo bien, gracias. bueno, Sayuri, sí, Sayuri. Ah, perdón, Olga creo que levantó la mano. Licenciada, entonces no es necesario comprar el libro. Por eso les dije en el inicio, jóvenes, ¿se recuerdan? Que yo les dije que solo les podía compartir 3 capítulos del libro, ¿verdad? Que solo podía compartirles 3 capítulos del libro, porque eso es lo único que yo tengo en digital. Pero si ustedes lo logran conseguir o extraer la información o alguien que se los preste, ustedes tienen que buscar el medio cómo encontrarlo, ¿verdad? Mientras que conseguimos el libro, pues usted subió para mientras los capítulos. Correcto, así es, ¿verdad? Por eso, por ese medio yo les puedo apoyar con 3 capítulos, ¿verdad? Este es el libro, Jessica. Ahí está, miren, es Introducción a la Economía. Entonces ¿Alguna tenemos 3 otra duda? capítulos, licenciada, antes de para conseguirlos. Por ejemplo, para continuar en el capítulo 4, ya lo tenemos que tener, o sea, digital o físico. Como ustedes quieran, ¿verdad? Yo lo que les digo es que este es un apoyo para ustedes porque el programa se basa en este libro, ¿verdad? Y ustedes recuérdense que yo me baso a la guía didáctica, ¿verdad? Gracias, licenciada. Para servirle. Por eso, como les repito, yo les ayudo en que ya les conseguí 3 capítulos digitales para que ustedes pues tengan el tiempo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan conseguir más adelante. No sé si hay alguna otra duda. No, por ahora todo está claro, gracias, licenciada. Bueno, Guillermo, para servirle. Nehemías, ¿estábamos bien ahí? No sé si tenía alguna otra duda. perdón, licenciada, igual sus